Buen día, yo soy Valeria Morales Ferraez y estamos en el Conservatorio de Música del Estado de México con el profesor de apreciación musical y también flautista, señor Flores. Le voy a hacer una serie de preguntas para la entrevista. Okay. La primera, ¿desde qué edad estás interesada en la música? Desde que tengo memoria, desde antes de que pudiera caminar bien, pero desde luego que pues la formación escolar musical vino después. De manera ya pues asistida musicalmente, bien concreta, desde los 13 años. ¿Y cuáles fueron tus primeras influencias musicales? Pues yo creo que tiene mucho que ver con el entorno familiar, las bases de en qué se aficionaban, por ejemplo, mis abuelos, que siempre hacían tertulias con música, que siempre había pues fiestas donde cantaban o tocaban algún instrumento ellos, donde la familia se juntaba alrededor de la música. Desde luego que es algo muy grato para mí en mis recuerdos y tuvo todo que ver, pero dice mi madre que también cuando yo estaba en mi vida intrauterina, o sea, dentro de su pancita, pues ella escuchaba mucha música clásica. Entonces hay canciones o hay piezas que ella escuchaba cuando yo todavía no nacía, que cuando yo era adolescente me gustaban sin aparentemente saber por qué, ¿no? ¿Cómo te gusta más ejecutar tu música? ¿Con orquesta o como solista? Con orquesta. Sí, es más difícil, son más retos, no solo de dificultad técnica, sino de dificultad humana. Hay más personas con las que tratas de llevarte lo mejor posible, ¿no? Pero es una emoción muy grande como jugar una final de un partido de fútbol o de básquetbol o un torneo de artes marciales, porque a veces son luchas entre varios instrumentos, tienes que ponerte de acuerdo. Entonces sí es mucho más divertido, es más difícil, es más emocionante, es más estresante, pero el trabajo resulta mucho más gratificante y la gente también es mayor, ¿no? El número de asistentes. ¿Cuál ha sido la experiencia musical más significativa para ti? Híjole, hay varias. Quizás cuando gané la presea del conservatorio, cuando era joven, quizás alguna de las 9 grabaciones puede ser, pero yo creo que las veces que he tocado con orquesta precisamente y que ves la sala llena, sales, ni siquiera sabes si se llenó o no, hasta que sales al escenario y lo primero que escuchas apenas vas poniendo un pie y que la gente ve tu pie, pues es una ovación y es impresionante porque aunque lleves décadas de estar estudiando o de estar tocando, todavía se te encoge y se te pega el estómago a la columna vertebral, entonces es muy gratificante. ¿Me puedes contar un poco sobre la experiencia de dirigir una orquesta? Claro que sí. Primero tienes que saber más que los demás. Tienes que saberse sus partes, lo que tocan, tienes que haber escuchado mucho, tienes que haber trabajado antes y tener en la mente la parte del violín y al mismo tiempo estar pensando en un canal de tu cerebro en la parte del cello y la parte de la flauta y la del oboe, todo al mismo tiempo. Obviamente los años te van facilitando eso, pero se puede. Si ustedes, por ejemplo, están con un ojo en la pantalla, otro en el chat, otro oyendo que la mamá les dice, ya cenaste, todo al mismo tiempo, bueno, pues hagan de cuenta esto, pero todo aplicado a la música. Ahora, a la hora de dirigir, es un poder impresionante, adictivo casi, porque tienes en tus dedos la capacidad de cambiar el sonido. Mueves 1 centímetro y cambia la respuesta de la orquesta, o lo encoges y también el sonido se hace diferente. Entonces es una sensación humanamente muy poderosa, pero también de compartir y de comunicarte al mismo tiempo con mucha gente. Y además, como eres el centro, todo el mundo está viéndote, pues hay una carga adicional de nervios y de presión. Entonces, desde luego que es un trabajo muy fuerte, pero que está por encima de nada más mover dedos. Tiene
que ver con lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, lo que estás midiendo, lo que estás escuchando y lo que estás moviendo o compartiendo con los demás. Sí, sí suena muy emocionante. Sí. ¿Qué te inspiró a ser profesor? Pues las ganas de compartir. Siempre, como dicen, pues cuando uno va aprendiendo a superarse, vas aprendiendo que la gente que está más encumbrada, pues son personas que se han despojado de sus egos, que se han despojado de sus egoísmos, y entonces comparten, ayudan, siembran junto con los demás, trabajan en equipo. Ese trabajo en equipo yo lo he encontrado al tocar con una orquesta, un ensamble, al grabar un disco, y desde luego que me es vivificante enseñar a otros a entender algo que para mí es pues mágico, o que es muchísimo más allá de los límites físicos, que tú comprendas por qué un compositor pensó algo y después lo plasmó en la música, y cuando tú escuchas esa música, tú lo sientes también, pues eso es una maravilla, que el otro lo pueda entender gracias a uno, y todos tenemos algo que enseñar y que aprender, entonces es parte de la vida, es muy significativo, y además poder hacer fácil para otros algo que es aparentemente difícil, ¿no? Sí. ¿Qué tuviste que estudiar para poder dar clases? Pues muchas cosas, además de la carrera, varios talleres y varios cursos sobre didáctica, sobre pedagogía, sobre neurolingüística, sobre pensamiento lateral, sobre sensibilización, sobre varias cosas. Sí. Porque así puedes llegarle por más canales a gente que es muy diferente entre sí. Si tú piensas nada más en llegar por el lado técnico, los vas a aburrir a algunos. O si vas a llegar nada más a partir de los juegos con otros, va a haber alguien que no va a considerar que lo que le estás enseñando es serio. Entonces se trata de equilibrar un poco y de tener varias herramientas, porque tienes mucha gente y cada cabeza es un mundo. ¿Qué es lo que más te gusta de enseñar? Híjole, pues muchas cosas. A veces podría decir que la historia, porque se revelan cosas que pensabas que pues no existían en una época que supuestamente era muy primitiva, y resulta que hubo una especie de iluminación o de descubrimiento importante o de avance importante en la humanidad. Pero también me gusta mucho esta asignatura que se llama estética, porque es filosofía, entonces habla sobre lo que es bello, lo que es ridículo, lo que es grotesco, y cómo para los griegos era de una manera, cómo en el siglo XX es de otra, cómo para los japoneses o los chinos es de otra. Es muy interesante, pero también cuando enseñas armonía y puedes explicar cómo se juntan los sonidos y cómo hay leyes para unirlos, también es muy revelador. Hay muchas cosas, es muy difícil. Cuando estás ya enseñando y estás totalmente enfocado, pues es lo que más te gusta, lo que en el momento estás enseñando. Pero yo creo que quizás cuando estamos ensayando también nos enseñamos todos juntos. Mira, mi parte debe sonar así, esta parte es la principal porque en este estilo se consideraba tal cosa. Yo creo que esa parte de explicar cuando estás tocando o cuando estás explicando al público es la mejor enseñanza. Muchos maestros aprenden de sus alumnos. ¿Nos podrías narrar alguna experiencia significativa? Ah, sí, hoy, por supuesto, todos los días. Hoy, por ejemplo, estaba platicando sobre un muchacho que escribe desde los 12 años en revistas, que hace artículos de cine y que participa en un grupo cívico, ecológico y prociclistas y etcétera. Entonces hablábamos de la heurística como la relación de las soluciones a los problemas cotidianos de la vida, y también, por ejemplo, cuando algunos de los alumnos están enfocados con algún repertorio específico que no vemos aquí o lo vemos hasta cierto punto. Entonces a veces llegan muchachos que están estudiando flamenco o que están estudiando pues alguna otra rama específica como música barroca, pero como especialidad, o que están estudiando arpa en México y aquí están estudiando canto, por ejemplo. Entonces te enseñan algo que aquí no está. Pero también hay alguien que está estudiando economía, hay otro que estudia mecatrónica, hay otro que estudia ingeniería, y todos te revelan siempre algo.
Quizás lo más significativo es cuando alguna alumna que yo empecé a ver tocar desde las notas muy sencillas, pues ya me platicaba sobre su beca a Austria, o me platicaba sobre su experiencia también en Moscú, o cosas así, ¿no? Sí. Cruzas intercambios de lugares que no conoces y tú les platicas de los que sí, ¿no? Y bueno, para concluir, ¿cómo te ves en 10 años? Esta parte, el año pasado, pues la reflexioné mucho y contesté a esa misma pregunta creando puentes entre personas, entre lugares, países quizás, entre instituciones, organizaciones de la sociedad civil o gubernamentales. Y así empecé. Entonces ya inicié otro nuevo ciclo de pues, crear convenios con otra asociación, de empezar a relacionarme con otras instancias también fuera de México, y poder crear condiciones para que haya intercambios entre estudiantes o entre personas, para crear conexiones entre cosas tan diferentes como un productor de limón y un músico, o un artista plástico y un investigador que hace tinajas para producción experimental de oxígeno con plantas o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer, que vas previendo, hay cosas que sobre la marcha también vas añadiendo, personas muy valiosas, como tú también. Muchas gracias. Y pues muchos alumnos, muchos maestros que han ayudado antes y ahora nos toca ayudar a alguien más. Y bueno, pues yo creo que en 10 años habrá pues a lo mejor una entrevista en televisión o en radio tuya quizás, o algún otro concierto, y me veré, yo creo que firmando algunos acuerdos o convenios, o no sé, dictando alguna ley o algún reglamento. Ya nos veremos en 10 años, Sí. y será un placer. Sí, muchísimas gracias. De nada, para servir. Con esto concluimos la entrevista, agradeciendo a nuestro amigo Sino Flores por compartir con nosotros un poco de su tiempo. Un gusto y un placer. Al contrario, un placer también para mí.